Las sectas tucistas no pueden ampliar el indulto del ayuno cuaresmal para América Latina y Filipinas. ¿Qué papa después? Del 9 de octubre de 1958. Las renovó. La potestad de conceder, prorrogar o revocar indultos pontificios reside exclusivamente en la figura del Papa, como autoridad suprema de la Iglesia Católica. Por lo tanto, las concesiones de carácter temporal o gracioso vinculadas a la voluntad del pontífice, estas prescriben si no son renovadas explícitamente por el Santo Padre o bajo su mandato, quedando sin vigor legal. El fin del antiguo indulto, 1950. De acuerdo con los documentos históricos de la época, se establece lo siguiente. Desde el 31 de diciembre de 1950, el antiguo indulto para la América Latina e Islas Filipinas cesó formalmente. A partir de esa fecha, comenzó a regir el decreto de la Sagrada Congregación del Concilio emitido el 28 de enero de 1949. Bajo esta nueva normativa, las obligaciones de ayuno y abstinencia se fijaron para el miércoles de ceniza, el Viernes Santo y las vísperas de la Asunción y de la Navidad, manteniendo la abstinencia de carne todos los viernes del año. A continuación dejamos la documentación respectiva. Citamos la Revista Mexicana Mensual para Sacerdotes. Christus. Aprobada y bendecida por el Comité Episcopal. Bendecida especialmente por Pío XI y Pío XII. Página 184 del año 1951 y página 541 del año 1952. Nueva Ley Eclesiástica sobre ayunos y abstinencias. Desde el 31 de diciembre de 1950 cesó el antiguo indulto para la América Latina e Islas Filipinas y rige el decreto de la Sagrada Congregación del Concilio dado desde el 28 de enero de 1949. Conforme a él obliga el ayuno y la abstinencia, el miércoles de ceniza, el Viernes Santo y las vísperas de la Asunción y de la Navidad, y la abstinencia de carnes, todos los viernes del año. Esto debe guardarse mientras los excelentísimos señores obispos no avisen otra cosa. Fin de la cita. Citamos las Actas Apostólicas año 1910 páginas 215 a 217. Indulto para América Latina y Filipinas. Pro América Latina y las Islas Filipinas. De la audiencia de su santidad día 1 de enero de 1910. Los arzobispos y obispos de América Latina, congregados en la urbe en el concilio plenario del año 1899, expusieron ante el Papa León XIII, de feliz memoria, la grandísima dificultad con la que, debido a las condiciones especiales de aquellas regiones, se encuentran los fieles de sus diócesis para observar las leyes eclesiásticas de ayuno y abstinencia, a pesar de los amplísimos indultos ya concedidos por la Santa Sede. Por lo tanto, dirigieron súplicas a su santidad para que se dignara conceder una dispensa más amplia y general para América Latina. Dicho pontífice, tras una madura reflexión y habiendo consultado el voto de algunos cardenales de la Santa Iglesia Romana, atendiendo a las gravísimas causas expuestas por el infrascrito cardenal secretario de Estado, queriendo remediar las necesidades y ansiedades de las almas, manteniendo la ley eclesiástica de ayuno y abstinencia pero respetando las excepciones permanentes admitidas por el derecho común según las reglas de los autores aprobados, concedió un indulto más amplio y general, circunscrito a ciertas condiciones. Sin embargo, puesto que aquellas causas gravísimas no solo perduran, sino que aconsejan una mitigación en las condiciones anteriormente mencionadas, nuestro Santísimo Señor el Papa Pío X, por divina providencia, para que los fieles o las familias no sufran un daño espiritual por causa de la petición individual hasta ahora impuesta, o por las tasas de limosnas prescritas por la bula de la Cruzada o de cualquier otra parte, especialmente si presumen, tal vez no por desprecio de la ley, sino más bien por fragilidad e infirmidad humana, que no satisfacen las condiciones y prescripciones onerosas y, sin embargo, gozan indebidamente del indulto, y puesto que por la experiencia consta, ha juzgado que debe concederse, por su especial benignidad, un nuevo indulto por un decenio, y lo concede a todos y cada uno de los ordinarios, obispos, de América Latina y de las Islas Filipinas, con mención de delegación apostólica, de manera simple y para ser promulgado al pie de la letra tal como se presenta, en virtud del cual. Y la ley del ayuno sin abstinencia de carne se observe los viernes de Adviento y los viernes de Cuaresma. 2. La ley del ayuno y la abstinencia de carne se observe el miércoles de ceniza, los viernes de Cuaresma y el miércoles de la Semana Mayor, Semana Santa. Pero en los días de ayuno siempre será lícito a todos, incluso a los regulares, religiosos, aunque no hayan pedido una dispensa especial, usar huevos y lácteos en la colación vespertina, merienda cena. En el pequeño refrigerio matutino se permiten los lácteos, salvo la ley de la parvedad, poca cantidad, y excluidos los huevos. 3. La abstinencia de carne sin ayuno se observe en las 4 vigilias de las fiestas de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, Pentecostés, la Asunción al cielo de la Bienaventurada Virgen María y de los santos apóstoles Pedro y Pablo. Acerca del uso de este indulto, su santidad se ha dignado establecer lo que sigue. Permanecen firmes los privilegios concedidos a América Latina en la Constitución de León XIII Transoceanum, del día 18 de abril de 1897, y extendidos a las Islas Filipinas por otro indulto en la misma fecha. Todos los demás indultos sobre el ayuno y la abstinencia, incluso bajo el título de la bula de la Cruzada y de los sumarios que a dicha bula se adjuntaban, hasta ahora en uso, aunque estuvieran confirmados por letras apostólicas, se declaran penitente y totalmente abrogados, anulados, en toda América Latina y en las Islas Filipinas. En adelante,
no se podrá imponer ninguna tasa pecuniaria ni ninguna limosna por cualquier título para el uso del indulto, ni se requiere ya la petición del mismo indulto por parte de cada fiel o de cada cabeza de familia. Aunque por razón de la dispensa sobre los ayunos y la abstinencia, o por título de los indultos de la bula de la cruzada y los sumarios que a ella se adjuntaban, no se pueda imponer ninguna tasa ni limosna, sin embargo, su santidad exhorta a los fieles que puedan, a que no omitan concurrir con limosnas espontáneas a los gastos del culto divino, a las instituciones cristianas de la juventud, a la beneficencia y a las misiones, para lo cual, cada año, en los 4 días festivos de precepto, de manera uniforme en cada provincia eclesiástica o región de América Latina y de las Islas Filipinas según prescriban los respectivos ordinarios, se realicen en todas las iglesias parroquiales y en todas las iglesias y capillas sujetas a la jurisdicción de los obispos, colectas de limosnas extraordinarias, siempre voluntarias, no preceptivas, destinadas a este fin y entregadas al respectivo ordinario, a cuya prudencia y conciencia se encomienda la distribución de dichas limosnas. Y todos los fieles procuren con especial diligencia compensar esta benigna indulgencia de la Santa Sede con piadosas oraciones, especialmente mediante la recitación del Rosario Mariano. Los religiosos de ambos sexos, que no estén obligados por voto especial, aunque sean de la orden de los frailes menores, con el consentimiento de sus superiores, pueden usar el presente indulto, incluso respecto a las abstinencias y ayunos prescritos en su propia regla según sus estatutos. Sin embargo, se exhorta a los superiores regulares, especialmente a los provinciales y cuasi provinciales, a que procuren en la medida de sus fuerzas que sus súbditos se abstengan del uso de este indulto dentro de la clausura, pero los súbditos queden sujetos al juicio de sus superiores. Sin que obste nada en contrario, incluso aquello digno de mención especialísima. Dado en Roma, día, mes y año predichos. Cardenal Merry del Val, secretario de Estado. Fin de la cita. Citamos las Actas Apostólicas año 1919, página 462. Actas de las Sagradas Congregaciones. Sagrada Congregación del Concilio. Indulto sobre la abstinencia y el ayuno para América Latina y las Islas Filipinas. Varios obispos de América Latina han solicitado recientemente a la sede apostólica que, permaneciendo las mismas causas, se renovara benignamente el indulto sobre la abstinencia y el ayuno concedido el 1 de enero de 1910 para América Latina y las Islas Filipinas por un decenio. Una vez que estas peticiones fueron examinadas detalladamente en la Asamblea General del día 8 de noviembre de 1919, los eminentísimos padres de esta Sagrada Congregación del Concilio consideraron que dicho indulto para América Latina y las Islas Filipinas debía prorrogarse por otro decenio, pero de modo que se modere para que concuerde más con las prescripciones del nuevo Código de Derecho Canónico en esta materia. Por lo cual, establecieron que se mantenga el ayuno sin abstinencia, el viernes de las 4 témporas de Adviento, los miércoles de Cuaresma y el jueves de la Semana Mayor, Jueves Santo. Ayuno y abstinencia, el miércoles de ceniza y los viernes de Cuaresma. Abstinencia sin ayuno, en las vigilias de A. La Natividad del Señor. B. Pentecostés. C. La Asunción de la BM Virgen. D. De los apóstoles Pedro y Pablo o de todos los santos. En lo demás, se mantenga la forma del indulto precedente, permaneciendo firme también, en cuanto a la abstinencia y el ayuno, el privilegio concedido a los negros e indígenas de América Latina por León XIII en la Constitución Transoceanum, el día 18 de abril de 1897. Habiendo informado de esta resolución el secretario infrascrito en la audiencia del día siguiente, Su Santidad Nuestro Señor Benedicto pp. 15 se dignó ratificarla y confirmarla, y mandó que se hiciera de derecho público, no obstante cualquier disposición en contrario. Dado en Roma, desde la Secretaría de la misma Sagrada Congregación del Concilio, el día 10 de noviembre de 1919. Cardenales Barretti, prefecto. Y Mori, secretario. Fin de la cita. El indulto especial sobre el ayuno y la abstinencia cuaresmal concedido históricamente a América Latina y Filipinas, originado en 1910 bajo San Pío X, renovado en 1919 por Benedicto XV, cesó definitivamente a partir del 31 de diciembre de 1950, según el decreto de la Sagrada Congregación del Concilio de 1949. A partir de entonces, se aplicó una normativa para que los obispos ordinarios en sus diócesis dispensaran bajo una serie de restricciones. Por ello, las sectas tucistas no pueden extender o renovar válidamente dicho indulto, ya que la potestad exclusiva reside en el Papa legítimo, y las concesiones graciosas caducan sin renovación pontificia expresa. En conclusión, el indulto quedó sin vigor legal tras 1950, y ninguna autoridad no papal puede restaurarlo o ampliarlo para esas regiones. Las sectas tucistas no pueden tampoco dispensar del ayuno cuaresmal apelando al decreto de 1949, ya que las dispensas solo las podía dar el obispo ordinario en el territorio de su jurisdicción. Durante los estragos de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, 1946 y 1949, se otorgaron dispensas mediante los obispos ordinarios. Al finalizar la guerra y con las restricciones posteriores, hambrunas, penurias y dificultades generales, el Papa Pío XII renovó y al mismo tiempo limitó las facultades de dispensar que había concedido a los obispos ordinarios en 1941 y 1946. Por decreto de la Sagrada Congregación del Concilio, de 28 de enero de 1949, Actas Apostólicas 41, páginas 32 y 33,
se autorizó a los obispos ordinarios a conceder dispensas de todas las obligaciones de ayuno y abstinencia en los territorios bajo su jurisdicción, con las siguientes excepciones. Abstinencia todos los viernes del año. Ayuno y abstinencia en 4 días concretos: la Nochebuena, 24 de diciembre, el miércoles de ceniza, el Viernes Santo y la Vigilia de la Asunción, 14 de agosto. El decreto de 1949 no constituye solo una autorización amplia para dispensar por parte del obispo ordinario, sino que también establece límites claros a las dispensas previas. Pío XII no eliminó el ayuno cuaresmal prescrito en el canon 1252-3, más bien, mediante este decreto reorganizó las dispensas concedidas durante la guerra, adaptándolas a la situación de posguerra. En consecuencia, la norma general, canon 1252, permanece vigente. Solo los obispos ordinarios con jurisdicción y diócesis legítimas otorgadas por el Papa podían conceder dispensas dentro de su jurisdicción sobre los días restantes de Cuaresma según el decreto de 1949. El canon 1252 es la ley vigente. 1. La ley de sola la abstinencia se ha de observar todos los viernes del año. 2. Obliga la ley de la abstinencia con ayuno el miércoles de ceniza, los viernes y sábados de Cuaresma y los 3 días de las 4 témporas, las vigilias de Pentecostés, de la Asunción de la Madre de Dios, de la fiesta de todos los santos y de la Natividad del Señor. 3. Finalmente, hay días en que solo se prescribe el ayuno, estos son todos los días de Cuaresma. 4. La ley de abstinencia, o de abstinencia y ayuno, o de ayuno solo, cesa los domingos y fiestas de precepto, excepto las fiestas que caen en Cuaresma y no se anticipan las vigilias. Esta ley cesa también el sábado santo a partir del medianoche. El decreto de 28 de enero de 1949 regula la facultad de los obispos ordinarios de dispensar de la ley de ayuno y abstinencia tras la Segunda Guerra Mundial. Fija un núcleo obligatorio de observancia: viernes, miércoles de ceniza, Viernes Santo, Vigilia de la Asunción, Vigilia de Navidad. Permite dispensas solo dentro de la jurisdicción del ordinario. Conclusión: solo un obispo ordinario válido y legítimo podía otorgar esas dispensas. La ley universal, canon 1252-1 C y C 1917, sigue siendo vigente. Además, el decreto de 28 de enero de 1949 no puede considerarse una ley general, sino una regulación particular de posguerra, porque su alcance se limita a autorizar a los obispos ordinarios a conceder dispensas de ayuno y abstinencia dentro de su jurisdicción, fijando únicamente ciertos días inderogables como los viernes, miércoles de ceniza, Viernes Santo, Nochebuena y la Vigilia de la Asunción, y además evidencia su carácter temporal al no incluir modificaciones sobre otros días tradicionales de ayuno, como el Sábado Santo, que no fue alterado hasta 1955 por Pío XII, lo que demuestra que el decreto no sustituía la ley universal del canon 1252 sino que operaba como una excepción limitada a las circunstancias de la posguerra. A continuación dejamos los decretos traducidos y el enlace donde podrán leerlos en su latín original. Presten especial atención cómo Pío XII concede dar las dispensas a los obispos ordinarios en los territorios de su jurisdicción. Citamos. Actas de las Sagradas Congregaciones. Sagrada Congregación de Ritos, día 16 de noviembre del año 1955. Ayuno de Cuaresma y ayuno hasta la medianoche prolongando el Sábado Santo. Se prescriben la abstinencia y el ayuno durante la Cuaresma. Que hasta ahora, según el can. 1252-4, cesará después del mediodía de un Sábado Santo, en adelante cesará a la medianoche del mismo sábado. Sin perjuicio de cualquier cosa en contrario. Fin de la cita. Citamos. Sagrada Congregación. De Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios. A día 19 del mes de diciembre del año 1941. Indulto. Atendiendo a las peculiares circunstancias actuales, nuestro Santísimo Señor Pío XII, por la divina providencia Papa, se ha dignado conceder benignamente a todos los ordinarios de los lugares, de cualquier rito, mientras dure la presente guerra, que, según su prudente arbitrio y en el territorio de su jurisdicción, permitan una dispensa general sobre la ley de la abstinencia y del ayuno eclesiástico, incluso a favor de los religiosos y religiosas que gozan del privilegio de exención. Sin embargo, debe permanecer firme la ley de la abstinencia y del ayuno eclesiástico. Para los fieles de rito latino, el miércoles de ceniza y el Viernes Santo, Viernes de la Pasión. Para los fieles de otros ritos, en 2 días que deberán ser fijados por sus respectivos ordinarios. Los ordinarios de los lugares que concedan la mencionada dispensa, exhorten a todos los fieles, y muy especialmente al clero secular y regular, así como a las familias de vírgenes consagradas, para que, mediante ejercicios voluntarios de mortificación y expiación cristiana, dedicándose a las buenas obras, especialmente hacia los enfermos y los necesitados, y elevando fervientes oraciones a Dios según las intenciones del Sumo Pontífice, puedan compensar de algún modo las facilidades de este indulto. Sin que obste nada en contrario. Desde el Palacio Vaticano, a día 19 del mes de diciembre del año 1941. Fin de la cita. Citamos. Sagrada Congregación del Concilio. Indulto. Sobre la abstinencia y el ayuno. A 22 de enero del año 1946. Considerando las difíciles circunstancias que han seguido a la reciente guerra, nuestro Santísimo Señor Pío XII, por la divina providencia Papa, se ha dignado prorrogar benignamente,
en los mismos términos y hasta que se provea de otro modo, el indulto apostólico del día 19 de diciembre de 1941 sobre la ley de la abstinencia y del ayuno eclesiástico, Acta Apostolica Sedis, volumen 33, página 516. Por lo cual, todos los ordinarios de los lugares, de cualquier rito, podrán conceder, según su prudente juicio, en el territorio de su propia jurisdicción, una dispensa general sobre la ley de la abstinencia y del ayuno eclesiástico, también a favor de los religiosos y religiosas, incluso de aquellos que gozan del privilegio de exención. Sin embargo, permanece firme la ley de la abstinencia y del ayuno eclesiástico, para los fieles de rito latino, el miércoles de ceniza y el viernes santo, para los fieles de otro rito, en 2 días que deberán ser establecidos por sus propios ordinarios. Asimismo, los ordinarios de los lugares que vayan a conceder la citada dispensa, procurarán exhortar a los fieles, especialmente al clero secular y a los religiosos y religiosas, para que se esfuercen en compensar esta concesión apostólica con ejercicios voluntarios de perfección cristiana y de expiación, así como con obras buenas, principalmente de caridad hacia los necesitados y los enfermos, y que no omitan ofrecer piadosas oraciones a Dios según la intención del mismo pontífice. Roma, a 22 de enero del año 1946. Fin de la cita. Citamos. Sagrada Congregación para la Iglesia Oriental, decreto sobre la observancia de la ley de abstinencia y ayuno. Día 28 de enero de 1949. Puesto que las circunstancias adversas que aconsejaron relajar la ley de la abstinencia y del ayuno en el mes de diciembre del año del Señor 1941 han disminuido un tanto en casi todas partes, ante la llegada del tiempo propicio del año santo, a petición de muchos excelentísimos ordinarios, se ha considerado conveniente que dicha ley sea restaurada al menos en parte. Por lo cual, nuestro Santísimo Señor Pío XII, por la divina providencia Papa, se ha dignado decretar para todos los fieles de rito oriental, incluidos los pertenecientes a órdenes y congregaciones religiosas, que la facultad concedida a los ordinarios para dispensar sobre la citada ley se limite de tal modo que, desde el primer día de la próxima Gran Cuaresma y hasta que se provea de otro modo, la ley de abstinencia y ayuno se observe, según el uso y la práctica de cada rito, en estos días. Y abstinencia, todos los viernes, 2. Abstinencia y ayuno. El primer día de la Gran Cuaresma. El Viernes Santo. Las vigilias de Navidad, o, para los fieles de rito bizantino, la vigilia de la Epifanía. La vigilia de la Asunción de la BMW. Concediendo sin embargo benignamente que, en los días de abstinencia y ayuno conjunto, los excelentísimos ordinarios puedan permitir huevos y lácteos incluso por la mañana y por la noche. Dado en Roma el día 28 de enero de 1949. Fin de la cita. Citamos. Decreto sobre la observancia de la ley de abstinencia y ayuno. Día 28 de enero de 1949. Puesto que las circunstancias adversas que aconsejaron relajar la ley de la abstinencia y del ayuno en el mes de diciembre del año del Señor 1941 han disminuido un tanto en casi todas partes, y ante la llegada del tiempo propicio del año santo, a petición de muchos excelentísimos ordinarios, se ha considerado conveniente que dicha ley sea restaurada al menos en parte. Por lo cual, nuestro Santísimo Señor Pío XII, por la divina providencia Papa, se ha dignado decretar para todos los fieles de rito latino, incluidos los pertenecientes a órdenes y congregaciones religiosas, que la facultad concedida a los ordinarios para dispensar sobre la citada ley se limite de tal modo que, desde el primer día de la próxima Sagrada Cuaresma y hasta que se provea de otro modo, se guarde abstinencia todos los viernes, y la ley de abstinencia y ayuno conjuntamente el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, las vigilias de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María y de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo, concediendo sin embargo benignamente que en los días de abstinencia y ayuno conjunto sea lícito en todas partes tomar huevos y lácteos, incluso por la mañana y por la noche. Los ordinarios del lugar que hagan uso de esta nueva moderación de la ley de abstinencia y ayuno, no dejen de exhortar a los fieles, especialmente a los clérigos y religiosos de ambos sexos, para que en estos tiempos tan graves añadan de buen grado ejercicios voluntarios de perfección cristiana, así como obras de caridad, especialmente hacia los pobres y enfermos, y del mismo modo eleven preces según la intención del Sumo Pontífice. Dado en Roma, el día 28 de enero de 1949. Fin de la cita. Como hemos visto, estas dispensas extraordinarias solo las podía dar el obispo ordinario si así lo creía conveniente en el territorio de su jurisdicción. Ahora nos preguntamos cómo es posible que las sectas tucistas sin misión ni jurisdicción puedan dispensar del ayuno cuaresmal. ¿Qué papa ha elegido a los candidatos sedevacantistas al episcopado? Ninguno. ¿Qué papa ha acreditado la capacidad al episcopado del candidato sedevacantista? Ninguno. ¿Qué papa ha consagrado al episcopado a los candidatos sedevacantistas? Ninguno. ¿Qué papa ha confirmado a los falsos obispos sedevacantistas? Ninguno. ¿Qué papa ha transmitido la jurisdicción ordinaria a los falsos obispos sedevacantistas? Ninguno. ¿Qué papa ha dado un territorio jurisdiccional a los falsos obispos sedevacantistas? Ninguno. ¿Qué papa ha transmitido la apostolicidad a los falsos obispos sedevacantistas? Ninguno. ¿Qué papa ha enviado a los sedevacantistas? Ninguno. ¿Qué papa ha dado permiso a los sedevacantistas, en la viudedad de la Santa Madre Iglesia, con la sede apostólica vacante, de cambiar la disciplina y leyes a su arbitrio, y de usurpar los poderes y jurisdicción del Papa, si está expresamente condenado bajo invalidez en una constitución apostólica ex cátedra,
la Constitución Vacantis Apostolicae Sedis. Ninguno. ¿A qué papa están sometidos los obispos sedevacantistas si están en desobediencia contumaz a los mandatos y autoridad de su santidad Pío XII? A ninguno, se someten al non serviam disfrazados de falsa tradición y falsa piedad. Las dispensas del ayuno cuaresmal para América Latina y Filipinas fue derogada en 1950 y las dispensas del ayuno cuaresmal de postguerra, conforme al decreto de Pío XII de 1949 y los indultos de 1941 y 1946, solo podían ser otorgadas por los ordinarios locales que ostentaran una jurisdicción legítima y ordinaria sobre un territorio diocesano específico conferido por el Romano Pontífice. Dichos ordenamientos circunscriben estas facultades exclusivamente a los ordinarios dentro del ámbito de su propia demarcación jurisdiccional, salvaguardando la obligatoriedad de días preceptivos como los viernes, el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, la Nochebuena y la Vigilia de la Asunción, sin subvertir la normativa universal del Canon 1252. Por consiguiente, los espurios y falsos obispos tucistas, quienes carecen de mandato apostólico, misión canónica o territorio asignado por un papa legítimo, están desprovistos de toda jurisdicción, por no citar que son meros laicos revestidos y disfrazados con insignias episcopales falsas, no poseen autoridad para dispensar de estas obligaciones, y cualquier pretensión de hacerlo constituye una usurpación de las prerrogativas reservadas al papa que estas sectas del ánimos al margen de la ley eclesiástica ejecutan sistemáticamente.